naval, platiqué con su coordinador. No sé si ya vieron que el examen se aplica el 23 de abril. ¿Ya les avisaron? Jóvenes. No, doctor, todavía no sabemos bien cómo está. Pero entonces ¿No les han dicho? ¿No les han dado la nueva programación de exámenes? ¿A nadie? A ver, jefes de grupo. No, doctor, realmente no nos han mandado pues información alguna sobre las fechas exactas de exámenes. Bueno, les adelanto, el de patología es el 23 de abril. Lo que sí puedo es mandarle la programación que nos enviaron a nosotros. ¿Cómo ven? Sí, doctor, por favor. Por favor. Bueno, entonces, como el examen ya estaba hecho, ya no lo voy a cambiar, ¿va? Vamos a evaluar para el segundo departamental segundo reconocimiento, perdón. Vamos a evaluar inflamación, reparación y cicatrización, ¿sale? Y ya para el tercero vamos a ver todo esto de edema, trombosis, neoplasias y lo que hasta donde terminemos el programa, ¿va? Sí, doctor, muchas gracias. Entonces traten de sacar la mejor calificación en que viene, porque el tercer parcial va a venir muchísima información, van a venir todos los temas de las patologías que vamos a estar revisando, ¿no? Artículos de trombosis, de CID, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita sí traten de sacar la máxima calificación. Jefes de grupo, ¿ya me enviaron los trabajos? Sí, doctor, ya. Bueno, hoy los checo y lo que haga falta de una vez les comento, les voy a dar tiempo para que los revisen, los hagan bien y pues digo, ahorita traten de sacar la máxima calificación. ¿Sale? Ya el que se vaya a examen extraordinario, pues mi bendición, porque pues, no creo que pase el examen. Bueno, sí lo pasan, pero van a tener que ponerse a estudiar mucho, ¿no? Porque voy a tener que poner preguntas de los artículos, básicamente. Entonces, es mucho que estudiar. Entonces, mejor ahorita pónganse a estudiar y aprovechen su tiempo. ¿Sale? Bueno, entonces ahorita vemos los parroquiales. Vamos a dar entrada a la doctora, ya está por ahí la doctora Mara. Hola, doctor. Hola, buenos días. Buenos días, doctora Mara. Estamos listos para iniciar. Vamos a hacer un tópico muy interesante hablando del capítulo de edema. Vamos a hablar de edema cerebral. Como comentamos en la clase previa, pues el cerebro se conoce aparte, ¿no? Y básicamente hablar de edemas cerebrales, pues lo que hoy vamos a abordar en nuestra clase. Adelante, doctor Mara. Gracias. Voy a compartir pantalla. Voy a empezar a grabar, jóvenes, a la 1, a las 2, a las 3. ¿Sí la ven? No, ya. ¿Ya? Ok. Bueno, Listo. me presento. Soy Mara, soy médico pasante y yo les voy a hablar acerca de edema cerebral, la barrera hematoencefálica y la respuesta neuroinmunológica. ¿Ok? Bueno, empezamos definiendo qué es edema cerebral. El edema cerebral es la acumulación anormal de agua y solutos en el parénquima encefálico y bueno, esto puede ser como resultado de una patología local o generalizada en el cuerpo.
El edema normalmente está acompañado de un efecto masa, lo que se describe como la doctrina de Monroe-Kelly. Y bueno, Katzo en 1960, en uno de sus artículos, pone los fundamentos o las bases para la clasificación de los tipos de edema en el cerebro, donde distingue dos formas de edema, un edema vasogénico y un edema citotóxico. El edema vasogénico, caracterizado por lesión a la barrera hematoencefálica y bueno, por extravasación de componentes del espacio extracelular. Y el citotóxico sin alteración de la barrera hematoencefálica y bueno, esto va a ser provocado por compuestos solutos que van a cambiar concentraciones y bueno, generan edema. Bueno, con él inicia o propone las bases para la clasificación, por eso lo puse, o bueno, me pareció importante mencionarlo. Bueno, hablando de la barrera hematoencefálica, bueno, sabemos que la barrera hematoencefálica es una estructura que se va a separar al intersticio cerebral del contenido luminal de los vasos y bueno, su función es permitir el acceso de algunos componentes al parénquima cerebral. Está compuesta por una capa interna que es una monocapa de células endoteliales unidas por uniones estrechas. Este endotelio, bueno, va a tener dos caras, la cara luminal que va a estar en contacto con la sangre o el contenido, la sangre, y uno abluminal, el que va a estar en contacto con esta membrana basal, que es un tejido conectivo compuesto por proteínas, generalmente colágeno, lamininas, proteoglicanos, fibronectina, y bueno, entre este tejido conectivo hay pericitos alternados que van a regular el flujo sanguíneo, ¿ok? En vasos más grandes se forma un espacio perivascular de Virchow-Robin, donde va a haber acumulación de líquido intersticial cerebral y bueno, la función es pues obtener como de reserva algunos solutos que necesitan las neuronas o los astrocitos, bueno, la población de células cerebrales. ¿Sí me escuchan bien o voy muy rápido? Sí, se te escucha muy bien. Okay. Bueno, en este esquema representa la anatomía de las arteriolas cerebrales y bueno, voy a poner el puntero para... Tenemos la luz del vaso, el endotelio, aquí es una imagen aumentada del endotelio con sus uniones estrechas, la membrana basal con pericitos alternados y aquí tenemos el espacio perivascular de Virchow-Robin, ¿ok? Y después tenemos otra capa de membrana basal y luego tenemos en unión a esta membrana astrocitos. Y aquí, bueno, es importante mencionar que el astrocito, bueno, en otras clases había mencionado la función del astrocito, que tiene una función importante en la homeostasis de todo el parénquima cerebral. Y bueno, conforme estas arteriolas van penetrando el parénquima cerebral, este espacio perivascular se va perdiendo. Entonces, lo único que queda en estos capilares o vasos penetrantes es el endotelio con sus uniones estrechas, la membrana basal con pericitos alternados y los astrocitos. Bueno, ahorita les voy a hablar un poquito más de los astrocitos y las características que estos astrocitos tienen específicamente en esta estructura, en la unión de la membrana hematoencefálica. ¿Ok? Aquí esto es lo único importante, que este espacio perivascular se va perdiendo conforme los vasos o se van formando capilares. ¿Ok? Bueno, aquí es otro esquema, este me pareció muy dinámico y explica cómo es que se origina este espacio perivascular. Y bueno, el contenido de este espacio perivascular, que es el líquido intersticial del cerebro, ¿ok? Bueno, tenemos aquí la primera capa, es la aracnoides. Entre la aracnoides y la pía madre, pues está el espacio subaracnoideo, donde transcurren vasos y líquido cefalorraquídeo. Ese es el origen del líquido intersticial del cerebro. Es un filtrado del
del líquido cefalorraquídeo varía un poco en los componentes de algunos iones, como es el magnesio, el potasio, el calcio y el bicarbonato. Y bueno, aquí vemos cómo el vaso tiene un espacio perivascular que al penetrar el parénquima cerebral, pues este espacio perivascular se va fusionando y con el espacio de Virchow-Robin. Y bueno, conforme estos vasos van penetrando el parénquima, ya les había explicado que se van fenestrando y van perdiendo este espacio perivascular, de tal manera que al final el astrocito queda unido con el endotelio del vaso, ¿ok? Bueno, hablando ahora sí del astrocito, se ubica en la capa más externa de la barrera hematoencefálica y bueno, va a formar una malla de procesos de astrocitos. Bueno, extienden al menos un proceso que está en contacto con el endotelio, es decir, van a tener una proyección que va a estar en contacto con esta última capa o membrana basal, y a esto se le va a denominar el pie terminal de Enfut, ¿ok? Este pie terminal va a estar lleno de algunos canales que van a permitir el flujo de agua y algunos iones. El que más se describe o el que me voy a enfocar o el que voy a abordar, pues es la aquaporina, ¿ok? De este lado tengo una imagen que saqué de la biblioteca de la UNAM. Es una inmunofluorescencia de astrocitos de hipocampo y bueno, tenemos que de rojo, está teñida esta proteína ácida fibrilar, componente del astrocito, y de azul es un marcador para DAPI, es un ácido, ¿ok? Pero bueno, aquí lo importante es tener en mente que los astrocitos, en unión con la barrera hematoencefálica, van a tener una proyección que se llama pie terminal y que va a tener varios canales que van a regular esta entrada y salida de iones, que bueno, finalmente su función es generar esta homeostasis. Y bueno, el que voy a abordar es la aquaporina, ¿sale? Bueno, las aquaporinas las estudió por primera vez Peter Agre y colaboradores en 1992 en su estudio, donde encontraron esta proteína que la denominaron CHIP28, que ahora se denomina aquaporina 1, que funciona como un canal de agua selectivo. Ellos en su experimento demostraron que la aquaporina 1 presente en los ovocitos de esta rana, de la Genophus, se hinchan o genera edema al estar en contacto en una solución hipotónica. Entonces confirmaron la existencia de este canal de agua que va a ser específico selectivo para agua, ¿ok? Bueno, la estructura de las aquaporinas. Hay varios tipos de aquaporinas, son 14 tipos que se han estudiado. Y bueno, lo que tienen en común estas aquaporinas es que va a estar formada por 6 alfa hélices que atraviesan la membrana transmembranal, 2 mitades de hélices y un poro central que es selectivo para agua. Se describe que este poro selectivo tiene forma de embudo, lo que le confiere selectividad solo para el agua, o sea, el paso del agua y no de algunos iones. La difusión del agua va a ser bidireccional y de manera pasiva. Y bueno, sí, ya les había mencionado, son 14 tipos y de los cuales solo 3 se van a expresar en el sistema nervioso central. Bueno, voy a hablar de de las 3 aquaporinas. La aquaporina 4, que se expresa, ya lo había dicho, es en el pie terminal de los astrocitos, es componente de la barrera hematoencefálica, y bueno, contribuye a la formación y eliminación del edema cerebral. No se expresa, no se ha descrito que se haya expresado en neuronas u en oligodendrocitos. Sin embargo, en un estudio se ha descrito que después de exponer a tejido a microglia con lipopolisacáridos, esta microglia es capaz de expresar esta aquaporina, ¿ok? La aquaporina tipo 1 está presente únicamente en el plexo coroideo y, controla la secreción de líquido cefalorraquídeo. Y la aquaporina 9 está presente en astrocitos y neuronas
pero esta no va a ser tan selectiva. Esta sí va a permitir el paso de algunos otros solutos como la urea, los polioles, la purina y las pirimidas. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos la aquaporina 4, que es la que voy a abordar porque está en estrecha relación con el astrocito. Y bueno, van a existir dos variantes, la M1 compuesta de 223 aminoácidos y la M23 de 301 aminoácidos. Y bueno, ¿por qué les hago mención de esto? Estas variantes de aquaporina van a determinar que la fijación que tienen a otras proteínas estructurales del astrocito. Y bueno, los astrocitos del hipotálamo, el hipocampo y el cerebelo, que son, áreas específicas, exhiben distribuciones subcelulares de aquaporinas tipo 4, ya que, como es tejido específico, son neuronas con funciones específicas, pues la aquaporina tiene que ser sensible o específica a las demandas de ese tejido. ¿Ok? De este lado tengo una imagen, igual es una inmunohistoquímica, donde, esta es una desregulación, un proceso que se llama desregulación, que ahorita lo voy a abordar un poco, de la aquaporina 4 en los astrocitos. Del lado derecho tenemos una muestra control, y se ve teñida la aquaporina, que nada más se va a expresar en el pie del astrocito, y de este lado es una muestra de un paciente que tuvo trauma cráneoencefálico y donde se ve que la expresión de aquaporina va a estar aumentada. Así lo describe. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que ante conocer que esta aquaporina tiene la función de regular el movimiento de agua y de algunos otros iones. ¿Okay? La regulación del volumen en el cerebro, el agua puede entrar al sincitio a través del astrocito de 4 formas. ¿Okay? De forma paracelular, a través del paso extracelular del agua y solutos de pequeño tamaño a través del sincitio, y de forma transcelular va a ser de 3 diferentes tipos. Puede ser difusión o transporte a través de transportadores de aminoácidos excitatorios, o este cotransporte que es dependiente de potasio, que van a transportar agua en contra del gradiente osmótico. Sin embargo, va a requerir ATP. Y los canales de aquaporinas, ¿ok? Las aquaporinas, sí, ya les sabía, es que soy muy repetitiva, disculpen, pero no siempre van a... su función también es regular estas concentraciones del líquido intersticial del cerebro, y ante procesos patológicos de lesión, pues también se ve alterada. ¿Ok? El edema cerebral y las aquaporinas. Históricamente el edema cerebral se clasificaba por categorías fisiológicas, como lo había descrito Katzo. Ajá. Sin embargo, no se habían tomado en cuenta algunos otros aspectos moleculares que, ahora se han estudiado. Y la formación de edema citotóxico ante una patología de isquemia o hipoxia, se ha descrito que los astrocitos tienden a absorber el sodio del líquido intersticial cerebral. Para tratar de compensar estos cambios osmóticos, pues va a haber una entrada de solutos y agua. Aquí hacía mención que, edema citotóxico puede ser nada más, el hecho de este intercambio de solutos por estos cambios de concentraciones. Sin embargo, en el cerebro o en tejidos in vivo, donde hay un flujo constante de líquido, pues no sucede así, no se mantiene estático, no se mantiene solo la célula edematizada. Va a llevar a esta célula a un edema iónico y a un edema vasogénico. ¿Sí quedó claro?
A ver, no entendí esa última parte. Ok. En el libro en el artículo describe que el edema citotóxico es solamente esta concentración de solutos en el espacio extracelular y la célula. Describen como una muestra de tejido sin flujo continuo puede sufrir edema citotóxico, es decir, nada más va a haber cambios de estos solutos, pero en tejido que es en vivo, como el cerebro, este flujo, o bueno, el estar en contacto con flujo, va a generar, aparte de este edema o hinchazón en los astrocitos, y va a generar un edema iónico. Es decir, que va a haber más cambios en el astrocito y que van a repercutir en el, pues sí, en el espacio extracelular. ¿Sí fue así, Doc? Ok, sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Es muy importante entender estos tipos de edema. Entonces quiere decir que al aumentar las concentraciones de sales por esta absorción de sodio que hace el astrocito, jala líquido. ¿Y de dónde lo jala, Mara? El astrocito del espacio perivascular o el espacio de Virchow. Ah, ok. Sí, okay. Ya entendí. ¿Sí quedó claro, jóvenes? No, doctor, la verdad que no entendí. O sea, entonces en el iónico sí debe haber un flujo, como en el cerebro, pero en el citotóxico es cuando ya no hay un flujo. Edema citotóxico lo definía como, edema citotóxico en la palabra estricta, pues iba a ser este cambio de concentraciones entre el espacio extracelular y la célula que va a generar edema. Sin embargo, ¿sí o no? ¿Pero cómo es esto? A ver. ¿Cómo sucede? Sí. Ok, bueno, es que iba a esta parte. Okay. En el edema tóxico, la hinchazón, o bueno, el edema que se genera en estas células se debe a un flujo de iones a través del espacio y de la célula y agua intersticial, ¿ok? Ajá. Bueno, puede producirse por gradientes osmóticos de transmembrana y bueno, donde va a haber este paso de agua y va a causar inflamación o edema celular. Y bueno, ¿qué es lo que va a generar que exista estas alteraciones en las concentraciones? Pues puede ser procesos de hipoxia, isquemia, altas concentraciones de amoníaco, cambios de pH, que van a hacer que estas concentraciones cambien y se activen o estén activados algunos receptores que van a hacer que jale el sodio, bueno, principalmente sodio dentro del astrocito y agua. Ok, sí. Okay. Sí, está claro. Acuérdense que el sodio siempre jala agua, ¿no? Entonces, el edema, en este caso, es intracelular, Mara. Ajá. Ok. ¿Sí queda claro, jóvenes, esto? Doctor, ¿puedo preguntar algo? Claro, estamos en una clase, por supuesto. O sea, el mecanismo de la absorción de sodio junto con los otros solutos por parte del astrocito, ¿lo hace en este caso para proteger a la célula o por qué se activa el mecanismo? Ajá, sí, exacto. Finalmente la función del astrocito es generar un ambiente de homeostasis para que no exista daño neuronal. Entonces, el mecanismo por el cual lo hace es activar estos tipos de receptores, transportadores, y tratar de compensar esos cambios de concentración del espacio extracelular y el intersticial. ¿Qué pasaría, jóvenes, si la concentración de sodio creciera tanto en el intersticio? Acumulación de líquido, ¿no? Sí,
Una sería la absorción de líquido, pues muy bien. Y entonces habría un edema intersticial, ¿cierto? Es el otro tipo de edema. Pero además, ¿qué otra manifestación fisiológica vamos a ver si la concentración de sodio sube en el espacio intersticial? Ángel. Desplazamiento de masas. El colapso de la célula. Pero ¿cómo se daría este colapso? ¿O cuál sería la fisiopatología? Por la extravasación del agua a partir de la célula para mantener una homeostasis. Esa sería una, que hubiera una deshidratación neuronal. ¿Y la otra? Por los diferentes gradientes osmóticos. Ajá, pero ¿qué generaría? Hipertensión intracraneal. Lo mismo, que se deshidrate la célula, pero hay un edema intersticial. Bueno, y lo otro, ¿en qué más participa el sodio en la neurona? En generar potenciales. La despolarización. Va a haber cambios en la despolarización y polarización de la neurona, ¿no? Por eso el astrocito lo que está haciendo es jalar la mayor cantidad de sodio posible para lograr esta homeostasis, ¿cierto, Mara? Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí lo ven esto? Como ven, esto del edema cerebral es punto y aparte, por eso quise que lo viéramos. Doctor, entonces, como tal, el factor que hace que se expresen más canales para absorber el sodio es la expresión de sodio intersticial. Bueno, que haya un aumento de sodio intersticial. Entonces, ¿o qué es lo que hace que se expresen más receptores? Pues esto tiene que ver con la actividad de vías de señalización, precisamente desde los quimiorreceptores que están en cuerpos carotídeos, que por vía nerviosa van a estimular a neuronas y el sistema vegetativo y las comunicaciones con el astrocito. ¿Para? No le escuché bien, doctor. La compañera pregunta, entonces, ¿qué es que hace que el astrocito exprese una mayor cantidad de receptores para sodio? Le digo yo que eso está directamente involucrado con las concentraciones de sodio en sangre y de manera intraparenquimatosa. Son vías de señalización, ¿no? Intracelulares. Sí, doctor. Bueno, esa parte no la he leído, Doc, pero lo que yo entendí es que al astrocito si el astrocito detecta estos cambios de concentraciones en el espacio extracelular, su mecanismo, su respuesta es expresar estos receptores para generar ese espacio o ese ambiente de homeostasis. Sí, ¿y cómo lo hace? Pues efectivamente se tienen que activar genes y se tienen que activar moléculas de señalización interna para producir precisamente estos recambios de sodio y estos canales de acuaporinas o otros que tienen que ver con el equilibrio hídrico intersticial, ¿no? Sí. Ahora, una pregunta para todos. ¿Cuál es el problema de que haya agua en el parénquima cerebral si todos los tejidos necesitan el agua? Hablábamos de que el 70% del tejido extracelular es agua. ¿Por qué aquí hay tanto problema que se acumule el agua intersticial? ¿Cuál es el punto? ¿Provoca hipertensión intracraneal? Sí, efectivamente, pero ¿por qué tanto problema con la difusión hacia las células? Por el espacio que ocupa el órgano, o sea, que pueda causar una herniación. Muy bien, eso tiene que ver directamente. Y la otra, la cantidad de lípidos que tiene el parénquima. Acuérdense que el cerebro es un ambiente hidrofóbico por la gran cantidad de lípidos que tiene la mielina y todos los componentes del sistema nervioso, ¿sí? Muy bien, sigue, Mara. Ok.
Bueno, entonces hablaba que cambios en en el ambiente o en el espacio extracelular, pues van a generar esta activación de estos receptores. Y bueno, ¿qué alteraciones puede detectar el astrocito? Habla del potasio. Las concentraciones del potasio en el espacio extracelular pues tienen que ser específicas. Si hay cambios en la concentración de potasio, bueno, este transportador, el NKCC1, bueno, aumenta su actividad y bueno, se ha descrito que en procesos de isquemia, insuficiencia hepática, donde, bueno, va a haber o existe un aumento de este potasio extracelular. ¿Okay? El glutamato, que es un aminoácido, el aminoácido excitatorio, también va a favorecer estos cambios de concentraciones y bueno, va a estimular a la expresión de este transportador de aminoácidos excitadores, el EAT, y bueno, va a regular el flujo de glutamato con el cotransporte de sodio y agua. Y bueno, se han descrito dos, ¿no? El AAT2 junto con la aquaporina. Y bueno, el receptor de glutamato metabolitrópico 5 forma parte del complejo multiproteico de la bomba sodio-potasio ATPasa y de la aquaporina. Entonces, bueno, también es importante mencionarlo. El pH, ante cambios de pH, también va a estimular a la expresión de algunos transportadores. Se describe que cuando hay variaciones de un pH de 6.8, perdón, aquí era 0.8, menos de 6.8 va a favorecer esta expresión de transportadores, como es el de sodio bicarbonato y el de sodio hidrógeno, ¿ok? Sensible a miodarona. Y bueno, el cambio en el flujo de iones para tratar de compensar este desequilibrio que existe en el pH extracelular, ¿ok? El amonio también es una molécula que se ha descrito que, bueno, va a favorecer la expresión de algunos otros receptores. Y bueno, el amoníaco va a ser internalizado por los astrocitos y va a ser convertido a glutamina a través de la glutamina sintetasa. Y bueno, ¿entre qué patologías puede estar este amonio aumentado? Pues en pacientes con insuficiencia hepática. ¿Ok? Y bueno, las vías para que el flujo del agua de transmembrana durante un edema citotóxico. Bueno, ¿cómo va a pasar esta agua? A través de la célula. Cuando existe edema citotóxico, bueno, pues va a ser por difusión simple, cambio de concentraciones, canales de agua transmembrana, como son las aquaporinas, los sensibles a insulina, los receptores de los GLUT y los transportadores iónicos, el dependiente de potasio, los de aminoácidos excitadores, ¿ok? Estos van a ser las vías por la cual el agua va a pasar a través del espacio extracelular hacia el espacio intracelular. Ok, las fuentes de agua del edema cerebral iónico. Bueno, existe esta hipótesis en la que plantean, bueno, son dos hipótesis, en el que dice que el agua se mueve desde la luz capilar hacia el parénquima, impulsada por fuerzas osmóticas, y se transporta a través de células endoteliales capilares. Aquí no va a depender tanto el tamaño, sino de la concentración. Y bueno, y el líquido cefalorraquídeo sirve como fuente inmediata de iones y agua, y en esta hipótesis, pues el edema ocurre cuando hay aumento del flujo del líquido cefalorraquídeo hacia el parénquima, o se altera el flujo del espacio cerebral, ¿ok? Y del líquido cerebral, ajá. Y bueno, esta situación va a precipitar la acumulación de líquido dentro del parénquima. Y bueno, en la barrera hematoencefálica, pues va a mostrar alta permeabilidad al agua en ausencia de un espacio perivascular. ¿Ok? La difusión, hablan de la difusión simple y el flujo masivo. Difusión simple, bueno, pues es el cambio de estos solutos
lo define como un punto de alta concentración a un punto donde hay una menor concentración. Las moléculas grandes, se van a difundir más lentamente que las moléculas pequeñas. Esto va a estar dado por la concentración. Y en el flujo masivo, la migración de las moléculas es impulsada por el movimiento de las moléculas dentro de un sustrato estático. Y es impulsado por fuerzas hidrodinámicas u osmóticas. ¿Ok? El mecanismo transcapilar y el principio de Starling. El mecanismo transcapilar requiere de dos factores: fuerzas impulsoras y un poro de permeabilidad que permite el paso o el flujo del agua. Y un flujo transendotelial que va a depender de la presión osmótica e hidrostática y del coeficiente de permeabilidad. En cambio, el principio de Starling establece que la fuerza impulsora es la suma de gradientes de la presión hidrostática y osmótica. ¿Okay? Estos son conceptos. Hablando de disfunción endotelial progresiva ante un proceso de lesión, vamos a tener el edema iónico, puede transformarse a vasogénico y transformarse a hemorrágico. ¿Okay? Y aquí tenemos un esquema, como es que el edema iónico a través de los transportadores o canales iónicos va a existir o acondicionar un flujo de agua hacia el espacio intravascular o atravesar la barrera. Y aquí es importante mencionar que el edema iónico no va a haber alteración en estas uniones estrechas, como lo es en el edema vasogénico, donde va a haber alteración de estas uniones y va a haber paso de algunas otras, aparte de iones o solutos, proteínas que son estructuras o compuestos de gran peso molecular. Y transformándose a un hemorrágico es cuando ya hay un daño y ruptura total de esta barrera hematoencefálica. ¿Okay? La fase 1 es el edema iónico, que es generado, el gradiente generado por el edema citotóxico va a impulsar a la extravasación de iones y agua. Ya no va a estar contenido solo en las células, sino ya va a ser esta extravasación. Iones como el sodio, el cloro y el agua, hemos dicho el agua, deben ser transportadas de la membrana luminal hacia la porción abluminal de las células endoteliales. Y esto en este tipo de edema va a haber una estabilidad o integridad de la barrera hematoencefálica. Esta entrada de iones y de agua va a estar, como ya lo habíamos dicho, va a estar regulada por transportadores y canales iónicos. Y las interrupciones físicas de la barrera hematoencefálica, como la pinocitosis inversa o la degradación de uniones estrechas, no presentan vías viables para los iones. Por eso es que este edema o esta fase es únicamente iónica. No va a requerir de que la célula haga este proceso de pinocitosis para tratar de meter los iones. En el edema vasogénico va a existir una ruptura de esta barrera hematoencefálica, se va a formar un poro de permeabilidad transendotelial, hay ruptura de estas uniones estrechas que va a permitir la extravasación de agua y de moléculas con alto peso molecular, como son proteínas plasmáticas, la albúmina o algunas inmunoglobulinas, hacia el espacio intersticial del cerebro. ¿Okay? Ya no va a requerir que la célula que había tenido estos solutos, sino ya va a ser directamente por la ruptura de esta barrera hematoencefálica. Va a haber degradación de estas uniones estrechas y un proceso de pinocitosis por el cual las proteínas y el agua van a ser cambiadas desde el espacio intersticial hacia, más bien dicho, desde el espacio extravascular hacia el espacio intersticial del cerebro. Los poros de permeabilidad paravascular van a estar favorecidos por la expresión del factor de crecimiento endotelial vascular,
ya que, bueno, cuando hay daño a los vasos, al endotelio, va a haber expresión de este factor de crecimiento endotelial vascular, ¿ok? Y la integridad de la estructura capilar, no va a haber paso de eritrocitos. Los gradientes osmóticos, como hidrostáticos, también van a tener efectos sobre este edema vasogénico. Y bueno, en la fase hemorrágica, aquí se pierde la integridad total de la barrera hematoencefálica o la estructura capilar, lo que va a permitir una extravasación de todos los componentes que hay en la sangre, incluidos eritrocitos y algunas otras células, como son las del sistema inmune. Y bueno, la presión hidrostática es la principal fuerza impulsora para que exista esta transformación hacia una fase hemorrágica. La proteólisis extracelular va a estar impulsada por las metaloproteínas, que van a desempeñar un papel importante en la transformación también hemorrágica. Y bueno, en estas células pues va a haber una muerte oncótica de las células endoteliales mediadas por estos receptores, el SUR1, el TRMP4. Y bueno, también se describe que la producción de especies reactivas de oxígeno, la degradación de la membrana basal, y la activación de células endoteliales y la transmigración de leucocitos van a favorecer esta fase hemorrágica. Y bueno, sería todo. ¿Sí quedó claro? ¿Cómo es que de un edema citotóxico pasa a un edema iónico? Y si no hay ese equilibrio pasa a un edema vasogénico y después a un hemorrágico, que es la forma más catastrófica. Pues según entiendo. Ajá. ¿Sí? Sí, adelante. Que si este edema iba a ocurrir generalizado, o sea, en toda la capa hematoencefálica, o podía ser solo por partes, o cómo es que se llegaba a la hemorrágica si desde la fase anterior ya no había paso de eritrocitos. A ver, ¿cómo? No entendí, a ver, otra vez. Así que si este edema iba a ser en todo el cerebro, o sea, en toda la capa hematoencefálica o solo en alguna parte. Bueno, aquí sí permíteme contestarle como patólogo. Mira, el edema cerebral, ya hablando desde un punto de vista macroscópico, se puede dar completo, es decir, puede ser toda la masa, puede ser un pan edema. Entonces, estos son estados más graves de la enfermedad, ¿sí? Esto, por ejemplo, es muy frecuente que se dé en enfermedades metabólicas sistémicas o daño al sistema nervioso central de manera crónica. Cuando ocurre la hemorragia, puede ser solamente localizada, pero si la extensión de la hemorragia es muy grande, todo el edema se puede hinchar y entonces tenemos un edema cerebral completo. Pero esto puede darse también por zonas. Por ejemplo, yo he hecho autopsias donde encuentro áreas donde las circunvoluciones se encuentran morfológicamente normales, pero también hay áreas donde están ensanchadas, planas, y esto puede ser también de manera más predominante en ciertas áreas del encéfalo, ¿sí? Y generalmente cuando el edema ya es demasiado y es muy severo, lleva a lo que se llama la herniación de los juncos y amígdalas cerebelosas, ¿sí? Gracias. ¿Qué otra pregunta hiciste que no entendimos? Es que en las fases que mostró, creo que en la fase 2 decía que el vaso ya estaba colapsado y que ya no había paso de eritrocitos en la anterior, y pues en la fase 3 ya que sería la hemorrágica, pero mi pregunta es, ¿cómo es que pues es hemorrágica si ya no hay paso de eritrocitos o a qué nivel ocurre esto? Lo que hace diferente al vasogénico del hemorrágico es este paso de eritrocitos y de todos los componentes que están en la sangre. En la fase 2, que es vasogénico, va a haber degradación de estas uniones estrechas, pero no van a permitir que el eritrocito por su tamaño pase. El paso de proteínas y de agua va a ser a través de pinocitosis. Sí, ya entendí. Perdón que te interrumpa, Mara. O sea, tú lo que estás preguntando, compañera, es de que
¿Los eritrocitos ya no pueden pasar a través del vaso? Sí. No, la circulación va a continuar. Aquí imagínate que tú tienes una manguera, ¿sí? Y esa manguera es una manguera, imagínate que es una manguera no de hule grueso, sino, además que ya no venden ese tipo de material. Antes había un material semipermeable que era como celofán, ¿sí? Si tú inyectas presión al vaso, va a empezar a fluir pequeñas cantidades de gotitas de agua a través de esta membrana. Pero si tú ejerces una presión mayor y ella, lo que se refiere, Mara, es que no hay paso de eritrocitos a través de la barrera hematoencefálica. ¿Sí me pones la figura, Mara, por favor? La otra. Aquí. Esta. Lo que Mara se refiere es que en este punto del edema vasogénico no hay paso de los eritrocitos, solamente va a pasar el plasma, ¿sí? Pero lo que es en el espacio intraluminal, la sangre va a seguir fluyendo, ¿sí? En una etapa de 3 del edema cerebral, lo que va a haber es una conversión hemorrágica, porque es tanta la presión que se está generando y es tanta, o puede ser tanta la absorción que se está generando de líquido, que las células endoteliales se van a romper y entonces ahora va a pasar eritrocitos, pero a través de la barrera hematoencefálica. ¿Sí está claro? Sí, ya entendí, gracias, doctor. Sí, ahora bien, esto que está diciendo Mara, aguas, no se refiere a ese evento vasculocerebral que todos nos estamos imaginando. Se refiere a esas pequeñas fracturas o pequeños rompimientos que hay de los capilares y que van a generar estas microhemorragias. ¿Cierto, Mara? Sí. Sí, porque no vayan a imaginarse, ¿no? Pues digo, entonces, el evento vascular cerebral pues abre con una hemorragia. Entonces quiere decir que antes siempre lleva un edema iónico, un edema vasogénico. No, ese se da por aumento de la hipertensión hidrostática del capilar dentro del parénquima y que está asociada, por ejemplo, a ruptura de aneurismas o a hipertensión arterial sistémica no controlada. Nomara se refiere a esos pequeños capilares donde va a haber microrupturas de los capilares sanguíneos con la extravasación de líquido y eritrocitos. ¿Sí está claro? Y que clínicamente no son perceptibles hasta que ese edema sigue creciendo, otros vasos se siguen rompiendo, sigue habiendo acumulación de líquido intersticial, continúa el edema vasogénico y entonces genera, ahora sí, un síndrome de hipertensión endocraniana. ¿Sí está claro? Sí, doctor. Bueno, síguele, Mara. Ya es todo, doc. Muy bien, entonces, concluyendo, Mara, ¿qué nos puedes decir haciendo una breve conclusión? Una breve conclusión. Bueno, que no solamente es edema citotóxico o vasogénico, sino que hay diferentes tipos y bueno, en el artículo que leí lo aborda como un proceso. Si no se limita el daño, puede ser, pues, llegar a ser hasta un edema vasogénico, hemorrágico, perdón. El papel que tiene el astrocito en la barrera hematoencefálica, pues es importante debido a que uno va a tener control, va a tener la función de regularizar los solutos y el agua que va a estar, en el que va a estar, y ante procesos patológicos, pues también va a haber expresión de estas acuaporinas que, bueno, van a tener, pues en un primer momento limitar el daño, pero si no se logra limitar el daño, pues favorece a un daño prolongado más terrible. ¿Qué otra cosa? Pues yo entiendo que todo, o sea, el cerebro en la barrera hematoencefálica y las estructuras de esta unidad
neurovascular, siempre van a buscar este equilibrio y van a activar mecanismos por los cuales van a buscar este equilibrio en el ambiente. Muy bien, ahora clínicamente, Mara, ¿llegaste a ver pacientes en el internado con edema cerebral severo? Sí. ¿Qué nos puedes platicar de tu experiencia? Pacientes con insuficiencia hepática, más bien dicho ya, sí, insuficiencia hepática crónica o fulminante. Sí, son pacientes que, me recuerdo uno en urgencias, llegó con intoxicación, no recuerdo de qué, y lo mandaron a hacer tomografía y pues sí, evidenciaba, bueno, reportaban edema. Y pues sí, fue catastrófico su pronóstico, no tuvo buen pronóstico y no, pues el manejo supongo que no fue el oportuno. Eso, los pacientes sí, también los pacientes con insuficiencia hepática. ¿Qué otro? Y bueno, los de evento cerebral vascular, pero pues bueno, también. Ok, entonces, fíjense cómo el edema cerebral por sí solo, no hay que olvidar que puede matar a un paciente por hipertensión endocraniana, ¿sí? Hay pacientes que hacen refracción al edema cerebral, hay pacientes que salen muy bien de una cirugía, cirugías así realmente monumentales, y mueren de edema cerebral. Yo, muchos casos de autopsia que tengo son porque murieron de edema cerebral, a pesar de que se recuperaron de la enfermedad preexistente. Entonces, prácticamente todas las enfermedades del sistema nervioso pueden terminar en un edema cerebral, hablando de las neoplásicas, hablando de las enfermedades inflamatorias, infecciosas, degenerativas, pueden terminar en este evento, porque bueno, algo que no platicó mucho Mara fue acerca del papel que pueden tener las citocinas y el componente inflamatorio en aumentar el edema. ¿Tienes algo que platicarnos al respecto, Mara? Sí, es cierto. Sí, las citocinas también pueden favorecer a la formación de edema. Hablando de algunas citocinas, pues son las proinflamatorias, la 1-beta, la 1-4, ante procesos, por ejemplo, de neuroinfección, sí hay producción de estas citocinas y hay aumento en la expresión de aquaporina también. Sí, leí por ahí un artículo. Muy bien, y de quimiosinas, que puede liberar el astrocito o la microglia, porque hablabas algo del papel de la microglia, ¿no? Sí. De esas no, Doc. Bueno, ¿alguien quiere complementar la clase, jóvenes? Pues es que, según recuerdo, la microglia también forma parte de la barrera hematoencefálica. Entonces, imagino que si se están dañando los astrocitos y están en estrecha relación también con la microglia, pues favorece a la ruptura de la barrera hematoencefálica también. Así es. Hay una conexión directa con el componente vascular, ¿cómo se llama? El componente neurovascular. Entonces, en los procesos inflamatorios, que era lo que le preguntaba Mara, la activación de la microglia va a producir citocinas y quimiosinas que van a romper precisamente este equilibrio que el astrocito mantiene con la ósmosis, y entonces el paciente puede tener un edema asociado a neuroinflamación, ¿sí? Por ejemplo, ¿en qué patologías creen ustedes que el edema cerebral asociado a neuroinflamación, sin que haya una hemorragia o sin que haya un infiltrado importante de elementos inflamatorios
como son mononucleares o polimorfonucleares, van a encontrar? ¿Qué tipo de infecciones? No escuché. A ver, jóvenes. ¿En cuál? ¿En qué tipo de infecciones? Ojo, sin un componente inflamatorio franco, porque bueno, pues ahí no hay mucho que decir, ¿no? Doc, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, en un estado proinflamatorio, como son las neuroinfecciones, donde no necesariamente las células inmunológicas van a estar presentes, ¿qué es lo que encontramos entonces en qué tipo de infecciones se da este tipo de edema? Y que en ocasiones el edema es suficiente para matar al paciente, aún sin que nosotros podamos comprobar la infección. ¿En cuál tipo de infecciones creen que se dé? ¿Podría ser una meningitis? ¿De qué tipo? ¿Sería meningitis? ¿Cuál? A ver. O sea, por Neisseria, Doc. No, pues mira, ahí por Neisseria meningitis es una de las meningitis más catastróficas del sistema nervioso. Realmente lo que te va a dar ahí son hasta microtrombos, microhemorragias, se acompaña de una púrpura sistémica o la enfermedad de síndrome de Waterhouse y Friedrichsen. Y pues realmente aquí el componente hemorrágico va a ser tan catastrófico que es suficiente para matar al paciente. No, ¿en qué tipo es más sutil esos cambios y donde solamente vamos a encontrar edema y el edema va a ser lo que va a matar al paciente? ¿En qué tipo de infecciones? ¿Por virus? Exacto. Las encefalitis virales y sobre todo, fíjense bien, ahorita que hablaron de los virus, las encefalitis virales las vamos a clasificar en dos grandes rubros desde el punto de vista clínico, pronóstico y la evolución de cómo le va a ir al pobre paciente. Vamos a tener las infecciones virales herpéticas, que casi siempre se acompañan de vasculitis, se van a acompañar de daño al neurópilo y vamos a tener que va a haber incluso daño citopático. Y las que no son herpéticas, muchos infectólogos a estas infecciones no herpéticas les llaman la gripa del encéfalo. Realmente lo único que puede haber como dato hasta anatomopatológico es edema. Edema cerebral, que de pronto el paciente tiene solo cefalea, tiene datos de hipertensión endocraniana, pero nada más tiene eso, ¿sí? Y ustedes le buscan, que si tiene aneurisma, que si tiene un EBC, que si tiene esto, que si tiene lo otro, incluso alguien de la edad de ustedes puede agarrar uno de estas encefalitis no herpéticas y entonces esta encefalitis no herpética, los síntomas que va a dar son de un edema difuso, puede ser focalizado, generalizado, que pueda llevar a cierto grado de presión endocraniana. Y esto se da por el componente, precisamente la activación de la microglía, la activación de los astrocitos que van a generar o que van a aumentar precisamente esta capacidad de
de daño a través del edema cerebral y no va a haber otro síntoma. Y al cabo de unos días se desactiva la microglia, se pierde el proceso neuroinflamatorio y entonces el daño comienza a ceder. El paciente se comienza a recuperar y no hay necesidad de dar ningún tratamiento, ¿sí? Por eso le llaman los infectólogos o los neuroinfectólogos le llaman la gripa del cerebro. Sin embargo, las infecciones herpéticas, pues es así, tienen realmente un gran problema porque esas sí van a dar vasculitis, daño citopático, daño neurológico, presencia de nódulos microgliales, etcétera, 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 ¿no? Entonces, muy bien. Ahora sí. ¿Preguntas, comentarios? ¿Nadie? Creo que todo bien, doctor. Bueno, pues entonces, como ven, cuando se hable de edema, pues prácticamente hablamos de edema cerebral, tema número 1, y tema número 2, edema de todos los demás órganos. Y como ven aquí, pues vean toda la importancia fisiológica, orgánica que tiene entender el proceso de edema cerebral, ¿no? Porque además, pues realmente eso es lo que nos va a meter en jaque en neurología y en la unidad de cuidados intensivos, que un paciente no pueda ceder su edema, que sea refractario, y es un paciente pues que fallece, ¿sí? Muy bien. ¿Preguntas, dudas? Bueno, pues si no hay más preguntas, pues de mi parte es todo, jóvenes. Continuamos la próxima clase ya con nuestra programación. Estaba viendo ahorita que me brinqué un tema, ¿qué fue lo que pasó? A ver. No se vayan, a ver, esperen. A ver. Hoy que es 13, ¿no? No, 12. 13. Ah, es cierto, hoy teníamos que ver, bueno, la clase de ayer era de edema cerebral, o sea, lo de hoy, y simplemente vamos a recorrer un día los temas, ¿sale? Bueno, ok. Entonces la próxima clase vamos a empezar a ver ya neoplasias y parte de lo que vamos a tratar ya de las bases moleculares. Entonces, no, vamos bien. Y ahora que pues se alargó el ciclo un poquito, bueno, pues me da más espacio de no irnos ya tan a prisa, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, comentario? No, doctor, todo bien. No, Bueno. ninguna. Bueno, eso sería todo. Entonces, se quedan nada más los de patología, ya y Lulú, y pues ya sería todo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.